David sabía lo que muchos no sabían. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, el ejército israelita enfrentó a los filisteos y a su formidable campeón, Goliat. Durante una visita al campamento para ver a sus hermanos mayores, David encontró a Goliat por primera vez. La actitud de enfrentar y lidiar con cualquier cosa reconocida como peligrosa, en lugar de alejarse de ellas, las enfrentaba, era intrépido, valiente, tenía mucho valor. El ejército de los filisteos se posicionó para la batalla cerca del valle de Elá, situada al suroeste de Jerusalén y cerca de Gat. Saúl y su ejército se reunieron en las proximidades con el valle con otro ejército, dividiéndolos así en dos partes. Un campeón llamado Goliat salió del campamento filisteo diariamente por 40 días, desafiando a los ejércitos de Israel a enviarle un oponente digno. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras de los filisteos, se desanimaron y tuvieron mucho miedo. Goliat no era un tipo que se pudiera subestimar. Era gigante, verdaderamente enorme, con una punta de lanza que pesaba aproximadamente 15 libras y la coraza pesando alrededor de 125 libras. Este hombre medía entre 9 y 11 pies de altura, y sería imprudente subestimarlo como oponente. No lo tenían nada fácil. Todos en el campo sintieron miedo, hasta el rey estaba asustado. ¿Cómo pueden los soldados comunes tener coraje si hasta el rey está asustado? En una ocasión, cuando David estaba trayendo suministros para sus 3 hermanos mayores, escuchó las provocaciones del gigante y vio el miedo en el rostro de los soldados hebreos. David también podría haber estado asustado, porque nadie lo respetaba. Primero, no fue respetado por su juventud y su trabajo consistía en cuidar ovejas. No era un guerrero, y además era muy pequeño y delgado. Entonces David habló a los hombres que estaban cerca de él, y les pregunta: ¿qué será del hombre que mate a este filisteo, y quite la deshonra de su provocación de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que ha provocado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo? Los hombres le dijeron que el hombre que lo matara recibiría grandes recompensas por parte del rey. Eliab, su hermano mayor, oyó lo que él dijo al hombre, y la ira de Eliab ardió contra David y le dijo: ¿por qué has venido aquí? ¿Con quién has dejado tus ovejas en el desierto? Conozco tu presunción, exceso de confianza y el mal de tu corazón. ¿Por qué has descendido? ¿Para ver la batalla? Pero David respondió sintiéndose regañado: ¿qué he hecho ahora? Solo fue una simple pregunta. Entonces David se alejó de Eliab hacia otra persona, hizo la misma pregunta, y las personas le dieron la misma respuesta que la primera vez. Su hermano pensó que él era solo un chico buscando emoción. Además, el rey Saúl pensó que David era demasiado joven para enfrentar a Goliat. Cuando las palabras que David habló fueron escuchadas, los hombres las reportaron a Saúl y él mandó llamarlo. David le dijo a Saúl que no deje que el ánimo de ningún hombre decaiga por causa de él, su servidor irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David: no eres capaz de ir contra este filisteo para luchar con él, porque eres solo un joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Debido a la insistencia, después de un tiempo, Saúl acordó la batalla entre Goliat y David. Ahora, pensarías que después de esto David sería respetado. Pero no, incluso Goliat, la causa del problema, lo despreció. El filisteo salió y se acercó a David, con su escudero al frente. Cuando miró alrededor y vio a David, lo ridiculizó y despreció, porque él era solo un joven con una apariencia rosada y atractiva. David, estando frente a este gigante, viene con su bastón de pastor y una honda con varias piedras. Cuando Goliat ve a David, le dice que si él cree que él es un perro, para que le enfrente con una vara de pastor, y maldice a David por sus dioses. David enfrentó a su hermano, a Saúl y Goliat ese día, y los 3 no mostraron gran confianza en él. Pero la pregunta es: ¿por qué continuó avanzando, enfrentando todo desprecio a cada momento? Para algunos puede ser por la edad, ya sea joven o viejo, pero hay algo que debes saber. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Tienes que ser un ejemplo y establece un estándar para los fieles en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza moral. En la primera carta a Timoteo, 4:12 nos dice esto: que es lamentable que algunos individuos menosprecien a los jóvenes involuntariamente, etiquetándolos como la iglesia del mañana. Además, hay aquellos que creen que una vez que una persona alcanza cierta edad, ya no es capaz de contribuir a su comunidad espiritual. Algunos dudan de nuestras habilidades, pero Dios no es como los hombres.
A veces tememos porque dudamos de nuestras propias habilidades. A veces somos como los israelitas antiguos, cuando escucharon el reporte maligno de los 10 espías sobre la tierra de Canaán, y vieron que allí vivían los Nefilim, los hijos de Anak, que forman parte de los Nefilim y para ellos eran como saltamontes de lo grande que eran. La cuestión es por qué David no estaba aterrorizado con Goliat mientras todo el ejército de Israel, incluyendo Saúl, que estaba tan temeroso. Razón número 1. Es porque confiaba en el verdadero y vivo Dios. Otros guerreros se concentraron en los peligros de la lucha o en la incertidumbre de la victoria que aún estaban en juego. Al parecer David fue el único preocupado con el honor del Dios vivo y la reputación de Israel. Esto demuestra sin lugar a dudas que David era un hombre según el corazón de Dios. Él se preocupaba por las cosas que a Dios le importan. Él vio el problema en términos espirituales, no en términos materiales o carnales. Cuando el hombre de Israel dijo, este hombre, David dijo, este filisteo incircunciso. Cuando los hombres de Israel dijeron, seguramente él vino para desafiar a Israel, David dijo, que él provocó a los ejércitos del Dios vivo. Cuando los hombres de Israel dijeron el hombre que lo mate, David dijo, el hombre que mate a este filisteo y quite la vergüenza de Israel. David veía las cosas desde la perspectiva del Señor, pero los hombres de Israel las veían solo desde la perspectiva humana. Incluso cuando enfrentó a Goliat, vemos lo mismo. El filisteo también dijo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Este día el Señor te entregará en mis manos, y yo te derribaré y cortaré tu cabeza. Daré los cuerpos del ejército de los filisteos este día a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Imagínate la voz profunda de Goliat retumbando contra las colinas altas que rodean el valle de Elá. El sonido que osaba miedo en el corazón de cada soldado israelita, y probablemente incluso, en algunos de los soldados filisteos. Entonces David respondió con su voz de adolescente, quizás incluso con la voz quebrada. Los filisteos se rieron cuando escucharon a David, prácticamente gritando en su voz quebrada. Y los israelitas se horrorizaron y avergonzaron. David dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado. David hace una distinción entre él mismo y Goliat, sin dar crédito a Goliat y le dice, yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, es decir, que yo vengo como representante del Señor de los ejércitos, el Dios que tiene ejércitos celestiales, asumiendo el mismo que es un hombre enviado, un hombre en una misión de Dios. Si leemos con atención cuando le dice, este día el Señor te entregará en mis manos. David muestra su creciente confianza. Decir a Saúl que matará a Goliat es una cosa, pero es completamente diferente decir a Goliat que lo matará, que el Señor lo hará en este día. Añadiendo, yo te derribaré y cortaré tu cabeza, es un detalle vívido y desafiante. Fíjate que David fue cuidadoso al decir que el Señor te entregará en mis manos. David fue valiente, pero su valentía vino de su fe en Dios. Él entendió que el Señor estaba en control del conflicto. Todo este incidente hizo a David famoso. Sin embargo, su motivación no era el beneficio personal. Él actuó por el deseo de honrar y glorificar al Señor. En lugar de buscar reconocimiento para sí mismo, su objetivo final era difundir el mensaje de que existe una presencia divina en Israel, que debe ser reconocida por todos. Cuando dice, Él te entregará en nuestras manos, observa nuevamente la humildad de David. No dice, Él te entregará en mis manos. David sabía que fue una batalla guiada por Dios, que luchó en nombre de todo Israel. Si ellos no estaban confiando en el Señor, David confiaría por ellos. Nuestra fe inquebrantable en Dios nos capacita para resistir al diablo y a sus tentaciones. En la primera carta de Juan 5:4 dice, porque todo aquel que es nacido de Dios, vence y supera al mundo. Y esta es la victoria que conquistó y superó al mundo, y es nuestra fe persistente y continua en Jesús el Hijo de Dios. La segunda razón por la cual David tuvo coraje, fue que se basó en experiencias pasadas en las cuales Dios lo cuidó. Y así es como David respondió a Saúl cuando el rey dudó de él. Su servidor estaba cuidando las ovejas de su padre. Cuando un león y un oso vino y tomó un cordero del rebaño, yo fui tras él, lo ataqué y rescaté el cordero de su boca. Y cuando se levantó contra mí lo tomé, su servidor mató tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso
será como uno de ellos. Pues él ha provocado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo. El Señor que me liberó de las garras del león y de las garras del oso, él me liberará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve, y que el Señor esté contigo. Saúl estaba diciendo a David, que él había sido un soldado por más tiempo del que él había estado vivo. Entonces, ¿cómo podrías posiblemente vencer contra él? Esto demuestra que Saúl consideraba solo los aspectos físicos de la batalla, descuidando la dimensión espiritual. Ese es generalmente el patrón de Dios para la preparación. Él nos llama a ser fieles exactamente donde estamos, y luego usa nuestra fidelidad para realizar cosas mayores. Si David hubiera retrocedido al ver al león o al oso, no estaría preparado para enfrentar a Goliat, pero fue confiable en ese momento, entonces será confiable ahora. David aumenta su audacia conforme la historia progresa. Primero dijo que alguien debería luchar contra Goliat por una causa justa. Luego dijo que lucharía contra Goliat. Ahora dice que matará a Goliat. David no tenía idea de que estaba siendo enseñado a enfrentar a un gigante, cuando era un pastor luchando contra leones y osos. Rara vez reconocemos el propósito de Dios en nuestra preparación, pero David puede consolarse con el hecho de que el Señor siempre provee para él y continuará haciéndolo. David entendió que la ayuda pasada de Dios era un signo de la ayuda futura por parte de Dios. Saúl también lo sabía. Saúl tenía confianza en Dios porque lo había respaldado en el pasado. David se mantuvo firme cuando habría sido tentador huir. Se mantuvo al alcance de la lanza de un hombre, que era casi el triple de su tamaño, un gran hombre de guerra gigante. Esto nos enseña que debemos mantenernos firmes contra el mal y la maldad, incluso cuando queremos huir. David tuvo éxito cuando todos pensaban que no lo tendría. Cuando el filisteo se levantó y avanzó para encontrar a David, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para encontrar al filisteo. David puso su mano en su bolsa y sacó una piedra, la lanzó con la honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra penetró en su frente y él cayó de cara en el suelo. Así, David triunfó sobre el filisteo con una honda y una piedra, y lo derribó, lo mató. No había espada en la mano de David. Corrió y se apoderó del filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató y cortó su cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón poderoso estaba muerto, huyeron. Cuando la batalla terminó, fue David y no Goliat quien ganó la victoria. Podemos estar seguros de que Dios nos llevará a la victoria si caminamos por fe. ¿Qué diremos entonces a todas estas cosas? Con toda certeza, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá tener éxito contra nosotros? En la primera carta a los Corintios, 15:5-7 también dice, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria como conquistadores, a través de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, debemos tener el coraje de obedecer como Abraham, servir como Josué, reprender el pecado como Esteban, hablar la verdad como Pablo. David se mantuvo firme cuando todo le decía que corriera, por fe conquistó una gran victoria para el pueblo de Dios. Y sé que tú y yo juntos, nos mantendremos firmes por Dios. Manteniéndose firme por lo correcto, levantando su estandarte, en el más intenso combate. Coraje significa mantenerse firme cuando todos quieren correr, hablar, cuando todos tienen miedo de hablar, actuar cuando todos están paralizados por el miedo, actuar ante el peligro, manteniendo el carácter y la integridad moral cuando todos están tentados a comprometer los suyos. Necesitamos entender algo, todos tienen miedo en algún momento, todos experimentamos la emoción del miedo. En Cristo podemos ser capaces de superar nuestros sentimientos al miedo, dar un paso adelante para hacer lo que sabemos que es correcto. Dios obra milagros. Amigo, amiga, si te entregas a Él, Él hará maravillas a través de ti. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales debes tener coraje? Número 1. Perteneces a Jesús, por lo tanto, no tengas miedo. Número 2. Dios te vindicará, no tengas miedo porque lo oculto será visto, lo encubierto será revelado. Lo que dices, lo que descubres de Jesús en privado, un día será públicamente vindicado. Número 3. Ni siquiera morir puede dañarte. En Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Sabes lo peor que la gente puede hacer cuando te destruye? Enviarte al paraíso. Número 4. Dios siempre permanece cerca de ti. Mateo 10:30 nos dice, pero incluso los cabellos de tu cabeza están todos contados.
porque el Padre es soberano y tiene conocimiento completo. Esto indica atención real, cercana, cuidadosa e íntima, y ese es el punto. Tu Padre no está lejos cuando estás sufriendo. Él te ama, Él está cerca. Número 5. Dios gobierna tu vida con manos amorosas. Cree en la soberanía de Dios. Tú eres pueblo de Dios. Muchos de nosotros, a veces, vivimos en base a la aprobación y aceptación de otros. Aún no has crecido lo suficiente para ser tu propia persona en Cristo, y cuando recibes una mirada fea, un revirar de ojos, un labio torcido o una palabra, te sientes tan aplastado que simplemente dejas de hablar sobre cosas difíciles que podrían hacer que seas rechazado. Cuando ponemos nuestra fe en Dios y permitimos que Él nos conduzca, descubrimos una fuente inagotable de coraje y fuerza para enfrentar cualquier situación. Finalmente, la historia de David y Goliat nos muestra que con Dios a nuestro lado, no hay desafío demasiado grande para enfrentar. Dios nos llama a ser valientes, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que Él nos proporciona. Cuando confiemos en esa verdad, estamos capacitados para vivir con coraje y propósito, sin importar lo que enfrentemos. Te invito a dejar tu comentario y tu pensamiento sobre este relato, y todos juntos, enriqueciendo la narrativa, podamos llegar a la verdad que nos hace libres. Y si aún no formas parte de esta bella comunidad, suscríbete y activa la campana de todas las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los asombrosos videos que publicamos cada semana. Que Dios te bendiga y te ilumine. Hasta el próximo video.